Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, vamos a recibir con un fuerte aplauso este segundo tema de la serie que hemos titulado A Dios le importas. Queremos saludar a toda la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio. Tenemos unos cuantos programas de radio en la ciudad donde nuestra prédica sale en diferido en varios días a la semana, y toda la gente que nos sintoniza, que nos ubica luego en nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Para todos ellos, un aplauso desde Flor Amarillo. Nos sentimos contentos de llegar a todos ustedes. Bien, nosotros comenzamos esta serie la semana pasada y yo les decía que nuestra intención con esta serie es compartir temas basados en historias de la Biblia que nos enseñan algo que a veces nosotros ignoramos. O si lo sabemos, no lo recordamos. A Dios le importa. ¿Quieres repetir eso conmigo? A Dios le importa. Y eso tiene un peso tremendo cuando yo pienso por un momento quién es Dios. Revisa en la Biblia quién es Dios y la manera como la Biblia presenta a Dios. Hay expresiones de la Biblia que me encantan desde niño, desde que comencé a leer la Biblia. Hay una que dice: Él está sentado en el círculo de la tierra. Y eso me llamó la atención porque luego en la historia hubo una discusión si la tierra era plana o la tierra era redonda, ¿sabes? Hombres murieron por afirmar que la tierra no era plana y ya la Biblia decía que Él estaba sentado sobre el círculo de la tierra hace miles y miles de años atrás. Y la Biblia dice: las nubes son el estrado de sus pies. Él junta el polvo de la tierra con 3 dedos. ¿Sabes? Todo el polvo de la tierra lo junta con 3 dedos. Y todas las naciones juntas delante de Él son como nada, como una gota que cae del cubo. ¿Sí? La Biblia dice que Él llama a las estrellas una a una por su nombre, y cada una de ellas les responde: heme aquí. Él puso límite al mar. Desde un extremo del cielo al otro es su misericordia. Él extiende el cielo como un pergamino. ¿Has leído eso en la Biblia? Ahora, lo interesante es que ese Dios trascendente, inmenso, piensa en mí y yo le importo. Y se toma un tiempo para atender mi asunto de manera personal, manera particular. Imagínate que alguien toque la puerta de tu casa hoy en la tarde y cuando abras es Dios. Y eso te parecerá extraño, pero en la Biblia literalmente ocurrió. Ciertas personas en la historia de la Biblia tuvieron esa clase de encuentro con Dios. Y Dios se tomó el tiempo de una manera muy particular de acercarse a estas personas y atender un asunto muy personal y que tal vez estas personas y Dios solamente conocían. En la semana pasada, en el tema anterior, hablamos de Pedro, ¿no? Si hoy llegas por primera vez, no sabes qué hablamos de Pedro, ve al canal LBN Valencia Oficial. Allí está el tema colgado y entonces puedes ponerte al día de lo que estamos hablando acá en esta serie. Pero quiero que nos metamos en el tema de hoy, ¿no? El tema que quiero compartir con ustedes. Y el tema de hoy parte de una realidad que tú y yo vivimos, una realidad que está ligada al día a día de cada uno de nosotros. Y es que tú y yo vivimos, a diferencia de nuestras generaciones pasadas, vivimos en la era de lo fácil y en la era de lo inmediato.
O sea, qué fácil es la vida hoy. Hay cosas, yo lo puedo decir, mis 25 años de edad, no, ya te sabes, ya yo pasé el medio cupón hace rato. Y pienso ya en mi vida de hombre y de mayor de 50 años, en cosas de chamo que hoy en día son más fáciles, ¿sí? Por ejemplo, yo en casa hoy puedo ver la televisión con el control en la mano y mover los canales. Pero yo retrocedo a mi infancia, a mi niñez, yo era el control remoto. Sí, porque se reunía toda la familia y me decían, Carlos, cámbialo. Entonces salía yo a cambiar la manilla del televisor, ¿no? Y si se distorsionaba la imagen, sube a mover la antena. Entonces yo subía a la casa y empezaba a mover la antena y había una comunicación de la antena arriba a abajo, ¿no? Y yo empezaba a mover y abajo gritaban todos, ¡ahí! Hubo momentos que me dijeron, quédate ahí. O sea, yo me quedaba arriba con la antena. Hoy en día eso no es así, eso cambió, ¿verdad? El mundo cada día se hace más fácil. Y este es el mundo y la era donde todo es más fácil en comparación en otro tiempo. ¿Sabes lo que era hacer un sancocho de pollo o de gallina? Antes había que agarrar el pollo, corretearlo, ¿sí? Torcerle el cuello, sacarle las plumas con agua caliente, destriparlo, ¿sí? Las verduras pelarlas. No, hoy no. Hoy tú vas al mercado, ahí está el sobre. Ahí trae pollo, papa, ñame, todo, agua caliente y listo. Esta es la era de lo fácil. Todo es fácil en este momento. Antiguamente viajábamos y llevábamos un mapa de papel impreso para ver las rutas, dónde ir, dónde estaban las cosas. Siempre terminábamos perdidos. Siempre había algo del mapa que no interpretábamos bien. Hoy en día no es así. Tú puedes tener en tu teléfono una aplicación GPS que te permite navegar por una ciudad sin problemas. Te dice dónde cruzar, por dónde es más rápido, cómo evitar ciertas cosas que pueden entorpecer tu camino. Inclusive hay unas aplicaciones más avanzadas que te sugieren en base al recorrido que ya debes echar gasolina. Claro, aquí en Venezuela no funciona. Pero bueno, para allá van las cosas. ¿Sabes? Antes nosotros cuando queríamos enterarnos de algo, teníamos que esperar el otro día para comprar el periódico, ¿sí? Hoy nosotros nos enteramos al momento, al instante. Hoy entre los dos horarios, allá afuera estaban unos muchachos con un teléfono hablándome de algo que está ocurriendo en este momento. Mira, está pasando tal cosa, se está quemando tal tienda, ¿sí? Y ya la noticia está en las redes sociales. No tenemos que esperar mañana a comprar el periódico para que nos dé los detalles de lo que ya las redes sociales nos están informando. Y así hay una lista larga, un montón de cosas que tienen que ver con esta cultura donde tú y yo estamos en este momento de lo fácil y lo inmediato. ¿Cuál es el problema de esta corriente de pensamiento o esta cultura o esta realidad? Que esto queremos llevarlo a la vida y allí nos estrellamos. Porque tú no me puedes llamar a mí a decirme, pastor, ¿sabe que me caso la semana que viene? Sí, oye, qué bueno. ¿Con quién? Con una chica que conocí en Facebook la semana pasada. Tú te estás arriesgando al gran fracaso de tu vida. Porque las cosas trascendentales de tu vida, las cosas significativas de la vida, no son ni fáciles ni inmediatas. No es como decía mi abuela. Mi abuela a veces yo llegaba ya a la casa de mi abuela y ¿qué pasó? ¿Que te viniste? No, abuela, es que estoy fastidiado de estudiar. Mi abuela me decía, haga un curso de doctor. ¿Sí? Mire, esos doctores hicieron un curso de doctor y están ganando plata. No, la abuela no sabía que llegar a ser médico no es ni fácil ni inmediato. Las cosas importantes de la vida no son fáciles ni son inmediatas. Cuando yo pretendo que las cosas trascendentales de la vida sean fáciles y sean inmediatas, entonces me voy a meter en problemas.
La historia que quiero contarte hoy es la historia de un hombre que cayó en la idea de pensar que algo trascendental de la vida podía ser fácil y tenía que ser inmediato. Y que él podía manejar los hilos de las circunstancias para lograr esas cosas. Y no logró entender, o le fue difícil entender, que las cosas trascendentales de la vida necesitan tiempo y son el resultado de un proceso. Este hombre es uno de los hombres más importantes de la Biblia. No sé cuántas veces hayas leído la Biblia y te hayas encontrado con la historia de él. Se llama Jacob. Perteneció a una de las familias más importantes del Antiguo Testamento. La historia de su familia abarca más de la mitad del libro de Génesis. La historia de su familia abarca casi 500 años de historia del Antiguo Testamento. Es una familia donde se encuentran los nombres que tal vez más resuenan en tu mente cuando lees la Biblia. Nombres como el abuelo de él, que se llamaba Abraham, ¿sí? Que significa padre de multitudes. Se le conoció como el padre de la fe. Era el abuelo de Jacob. Jacob nace en un parto extraño, de esas historias extrañas de la Biblia. Nace como gemelo, un parto gemelar. Lo extraño es que cuando sacan a su hermano de primero, eso era muy importante en ese tiempo, porque el que salía de primero obtenía una posición privilegiada llamada primogenitura. Y eso le daba derecho a una bendición que luego el papá otorgaba al primogénito, ¿no? Pero cuando sacan al primero, este sale agarrado del talón. O sea que tú naciste primero, pero yo llegué pegadito, ¿no? Eso originó su nombre, porque el nombre Jacob significa suplantador, tramposo, en venezolano y criollo, tracalero. Este es el tipo que, tú sabes, siempre, y vas a leer su historia en la Biblia, siempre movió los hilos de las circunstancias a su favor. Si tenía que, tú sabes, hacer algo para que las cosas ocurrieran, él lo iba a hacer. Este hogar donde él nace genera un problema tremendo, y siempre te he dicho que cada vez que hablo de la Biblia y de estas historias, descubro que la Biblia es verdad. Porque la Biblia no oculta o no ocultó para nada los problemas de sus protagonistas. Lo que ellos vivieron, bueno, la Biblia lo menciona, pero lo malo que hicieron, la Biblia también lo menciona. Y la Biblia nos presenta estas historias como seres humanos de carne y hueso, tan imperfectos como tú y como yo. Esta familia en la que él nace, su papá era Isaac, hijo de Abraham. Isaac era un tipo, papá de Jacob, era un tipo, Isaac, mamero, ¿no? Mamero. Sí, un tipo que llegó a 40 años de edad y no se había casado. ¿Sí? Tuvieron que buscarle una esposa. El papá tuvo que llamar al mayordomo y decirle: mire, búsquemele una esposa. Este tipo de 40 años metido acá. Isaac era ese tipo de hombre que era tan apegado a su mamá, que su mamá murió, y eso para él fue terrible, fue una tragedia tremenda. Y el día que le trajeron a la esposa, ¿sabe dónde se fue a vivir con ella? A la tienda de su mamá. Sí, es ese tipo de hombres que para poder decidir algo, primero pasa por la vieja la decisión. ¿Ves? La mamá de Isaac era una especie de vieja tóxica, controladora, que maneja la vida de sus hijos. Y lógicamente manejó la vida de él, porque era su único hijo. ¿Ves? Y marcó la vida de Isaac. Ahora, cuando nace Esaú, uno de los dos gemelos, Isaac lo tomó como el favorito. Porque mira lo que se da en los hijos favoritos. Los hijos favoritos son una extensión
de lo que el papá quiso ser y no fue. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Así que este tipo, pasivo, mamero, vio en Esaú, su hijo, una extensión de lo que él quiso ser y no fue. Esaú era el tipo cazador, el tipo que salía al campo, mataba un venado, ¿sí? Usaba arcos, flechas, era rojo, de ahí su nombre, el nombre Esaú significa rojizo, era hediondo, olía a monte, así dice la Biblia. Esaú huele al campo, o sea, huele a monte, ¿me explico? Y así era Esaú. Y entonces ese tipo rústico, lleno de vellos rojos, barbado, eso quiso ser Isaac, porque él no era eso, y ese era su hijo favorito. El otro era, tú sabes, más fino, más de la casa, aprendió a cocinar, cuidaba a los animales, era más delicado, y la mamá lo convirtió en su favorito. ¿Sí? Hay un detalle interesante en la historia de este hombre. Y es que dentro de todas las imperfecciones que nosotros podamos encontrar en su vida, hay un punto a favor. Hay algo que al leer su historia yo entendí. Era un hombre que este tema de ser bendecido, de recibir una bendición, para él se convirtió en algo importante. No leemos en la Biblia, en Génesis, en su historia, cómo se entera él de lo trascendente que era la bendición del primogénito. ¿Quién se lo contó? ¿Cómo se enteró? Pero sí vemos en la historia que para él fue un punto de honor. No era cualquier clase de bendición. Nota esto. La bendición del papá sobre el primogénito afectaba el futuro del primogénito. Le daba posición en la familia. Si quieres saber, léete Génesis 31, 32, el momento en que en que Isaac lo bendice. El rocío de la mañana esté sobre ti, la prosperidad de Dios te acompañe, las naciones se inclinen ante ti y tus hermanos te sirvan. ¿Quién no quiere una bendición así? Y entonces Jacob tomó este tema de la bendición como algo importante. El asunto es los medios, ¿sí? Los caminos que él transitó para obtener esa bendición. La trampa, el engaño, la manipulación. Porque un día, ¿ves? Jacob prepara unas lentejas. Yo no entendía eso hasta que hicimos unas lentejas para el vigía. Sí, hicimos unas lentejas para el vigía. Y Beli preparó unas, Dios mío, que yo llegué a la casa y cuando las vi le dije, Beli, hoy entiendo por qué Esaú cambió la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Ves? El tipo llega y ve las lentejas y yo no sé qué le echó Jacob a esas lentejas. Lo cierto es que el negocio fue ese, ¿no? Mira, dame de esas lentejas, yo te las doy con una condición. Dame el derecho de la bendición del primogénito y yo te la doy. Y te suena extraño, pero la historia de Esaú es la historia de un tipo que cambia una bendición que era trascendente, que cambiaba toda su vida por un plato de lentejas. No era algo importante para él, como sí lo era para Jacob. Pero la historia sigue rodando y un día el viejo Isaac, ya ciego ya, sintiéndose morir, llama a Esaú y le dice, mira, ven acá, ve al campo, caza algo, me lo preparas, algo que a mí me guste, porque voy a bendecirte cuando venga. Y la mamá, alcahuete, escucha la cosa y llama a Jacob y le dice, hoy es el día. Y arman toda una trama de buscar 2 corderitos. Ella los preparó y ella le dijo, vístete como Esaú, no te vayas a echar desodorante hoy. Ve, vístete hoy. Oye, te tienes que parecerte a Esaú. Él está ciego, él va a buscar tocarte, así que ponte pelos en los brazos, haz algo. Tú lo lees en la historia y te sorprende todo lo que Jacob hace. Es Jacob el suplantador. Es Jacob el que desde niño le agarró el talón al hermano. Y en 2 platos, pues para resumirte la historia, la bendición recae es sobre Jacob. ¿Sí?
El viejo pisa el peine. Pero fíjate, inclusive él llega a decirle, en medio de lo que está ocurriendo, ¿realmente tú eres Jacob? Sí, tócame el brazo. Sí, y le tocó el brazo y todo. Y dijo, hablas como Jacob, pero hueles a Esaú. Es lo que él quiere saber. ¿Realmente tú eres Esaú? Sí, tócame el brazo. Bueno, hablas como Jacob, tu voz se oye como la de Jacob, pero hueles a Esaú. Mi hijo Esaú huele al campo. ¿Sí? Y lo bendijo y declaró esa bendición tremenda sobre él. Saliendo Jacob del lugar, venía Esaú con el plato de comida, esto, lo otro. Y listo, ya el daño estaba hecho. Y cuando se entera de lo sucedido, va y le dice a Isaac, bendíceme. Llorando se lo pide. Y no podía. Porque eso era como un documento espiritual. Era una bendición que se pronunciaba solo una vez. ¿Y sabes qué es lo que agarra Esaú? Lo que los venezolanos llamamos el repele. Lo último, lo quemado del arroz. En Dominicana lo llaman concón. Lo último, lo poco que te queda. En esa bendición que declara Isaac sobre Esaú, le dice, el yugo de tu hermano estará sobre ti hasta que tú puedas librarte de él. De ahí se agarra Esaú y dice, sí, en lo que tú te mueras yo lo mato a él. Y la mamá escuchó. Así que ella arma otra vez todo para que Jacob huya. Jacob se va a las tierras de unos parientes donde estaba un tío, que si Jacob era tramposo, el tío era todo un personaje, todo un tigre el tío, ¿no? Tipo, el tío le hizo una jugada a Jacob. Una de las primeras cosas que ocurre en casa del tío es que a Jacob le gusta una prima, ¿sí? Y le plantea al tío casarse con ella. Tú conoces el cuento, no seas chismoso. Ve, y el tío le dice, claro, ningún problema, yo te la doy, trabájame 7 años. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta el tío de que desde que Jacob había llegado a su casa, Dios estaba bendiciendo su casa. Y este hombre hay que amarrarlo aquí. Y trabajó 7 años. La Biblia dice que Raquel era hermosa y su hermana mayor era de mirada tierna. Ustedes saben, siempre hacemos chistes de eso. La tipa era fea. Y la Biblia le dijo mirada tierna. Y entonces trabajó por ella. Y el día de la boda se la entregaron tapada. Eso en Venezuela se llama gallo tapado. Así, en 2 platos, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasó luego, no? Mira, tú no leíste las letras chiquitas del contrato. ¿Ah? En esta región del mundo, querido sobrino, no se entrega a la menor primero que la mayor. ¿Sabes cuántos años estuvo Jacob en estas marramuncias del tío? 20 años. Porque después tuvo que trabajar 7 años más por la otra y 6 años más por el rebaño. ¿Sabes cuántas veces el tío le cambió las reglas de juego? 10 veces. Y pasado todo ese tiempo, Jacob sale. Sale porque con todo lo que Dios le había dado, ya Jacob era un hombre 20 años después. Era rico, tenía rebaños, bienes, 2 esposas, 11 hijos. Le rindió el tiempo. Y entonces él dice, yo tengo un asunto pendiente. La pregunta es, ¿qué asunto pendiente? ¿Qué pasaba con Jacob? Y es lo siguiente, es lo que nos revelan estos versículos que te coloqué en pantalla a continuación. Génesis 32, 6 dice, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes y me prometiste, te trataré con bondad, pero sí, tú me has bendecido, tú me has prosperado, pero hay un detalle, no me siento digno. Sí, era el corazón de Jacob en esa oración. Sentía Jacob
que todo lo que había recibido de Dios, él no era digno de eso. Era inmerecido. Había un cable pelado. Jacob sabía que el trofeo por el cual todo el mundo le aplaudían, lo había ganado con trampas. Y ese día él le dice: no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que me has mostrado a mí, tu siervo. Porque mira, cuando yo salí de mi hogar y crucé el río Jordán, yo no poseía más que un bastón. Y ahora, mira lo que ha ocurrido. Ahora todos los de mi casa tengo que agruparlo en dos grandes campamentos. Y Jacob hace un retrato, una lectura de su circunstancia actual, en el momento en que está orando, y la compara con el pasado. Dice: desde allá hasta aquí han cambiado muchas cosas. Yo salí con un bastón y ahora tengo tanto que tengo que dividir mis riquezas, todo lo que tengo, en dos grandes campamentos. Pero hay un gran detalle: no me siento digno de eso. Siento que hay un asunto que tengo que resolver. Esta serie se llama A Dios le importa. Era un problema de Jacob. Aquí no había más nadie, era Dios y Jacob. Y Jacob sabía que ese asunto que lo hacía sentir indigno, Dios lo conocía. Y me encanta esa mirada y ese retrato desde aquí hasta aquí. Porque es como leer nuestra historia, ¿no? Si tú tienes que darle un nombre a tu historia, ¿cuál sería? Yo, por ejemplo, en el primer horario decía que mi historia se llama Desde el Cabriale hasta el Portal 2. ¿Sí? Así se llama mi historia, porque mira, yo nací en un marco de pobreza tremendo, de pobreza extrema, de lo más extremo que tú te puedas imaginar. O sea, en este país existen los pobres y después venía yo. Lo más extremo. En el patio de mi casa pasaba, en el patio de mi casa. Así que yo salía de la última cerca del patio de mi casa, la brincaba y yo caía a las orillas del río Cabriales, que pasaba por detrás de mi casa. Mi infancia hasta los 5 años fue jugando en las orillas del río más sucio de la ciudad. Sí, recuerdo que cuando el río crecía, había una pared que se llenaba de cualquier cantidad de cucarachas que tú te puedas imaginar, de todos los tamaños y todos los colores. Y mi hermano y yo nos hacíamos una cajita de taquitos de alambre y con una liga empezábamos a eliminar cucarachas. Esos eran mis juegos. Mira, nada tecnológico, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando mamá se iba a trabajar, mamá me dejaba al cuidado de mi abuela, y cerca de mi abuela había una bodega de un señor que recuerdo se llamaba Girardet, así se llamaba el señor. Y mi abuela siempre me mandaba a comprar en esa bodega y siempre me decía: y no te vayas a tardar. Me lo decía porque en la bodega del señor Girardet habían unos juguetes, un carro de Batman que yo siempre quise y nunca tuve, una cantidad de juguetes que habían allí en vitrina, y yo me recostaba del mostrador en mi mente a jugar con eso. Yo duraba 1 hora, 40 minutos, imaginándome cómo sería yo de feliz jugando con eso. Y el señor Girardet me decía: hijo, ¿qué quieres? No, ya que estoy jugando. Yo aprendí a jugar de manera mental con eso. Por eso a veces en el vigía me pongo a jugar metra con los muchachos y cosas, y el equipo me dice: usted no tuvo infancia. No, yo tuve infancia, lo que no tuve fue juguetico. Ve. Y entonces cuando yo veo mi vida ahora y veo el camino por donde Dios, ya yo no vivo a orillas, por mi casa no pasa el río Cabriales, que el Señor nos ha dado una casa, una familia, pastorear esta iglesia, y entonces tengo que ver mi vida en esos dos extremos. Si tú tienes que ver tu vida en dos extremos, ¿cómo llamarías tu historia? ¿Desde dónde hasta dónde? Vas a encontrar algo en esos dos extremos, algo que Jacob encontró en esa oración. Dios había bendecido su vida. El problema era que él no se sentía digno de esa bendición. Ahí estaba el rollo. Él anhelaba una bendición, quería una bendición,
pero en mejores términos, sin trampa. ¿Sí? Y aquí empieza esta historia, ¿no? Jacob empieza a enviarle regalos a su hermano, tratando de apaciguarlo, ¿no? Porque estaba molesto. Y envía a sus siervos y envía a su ganado. Y finalmente hace que pasen el río sus 2 esposas y sus hijos. Y él se queda solo. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y en esa soledad de Jacob junto a ese río ocurre lo siguiente. Dice Génesis 32, y quedándose solo, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Es un personaje extraño que aparece en esta historia. No da detalles la Biblia, cómo fue el encuentro entre ellos dos. Pero Jacob entiende que este hombre no era cualquier hombre. Los comentaristas dicen que era un ángel, pero la historia completa te demuestra que era Dios mismo. El Dios que había creado el universo. El Dios dueño de la tierra y su plenitud. El Dios inmenso y trascendente de la historia toma una forma humana y se aparece ese día a encontrarse con Jacob. ¿No te parece interesante? Porque a Dios tú le importas. Porque tus asuntos personales para Dios no pasan desapercibidos. Dios tenía un plan para Jacob, pero tenía que bregar con este asunto, con este problema interno, con esto que llevaba a Jacob a sentirse indigno. Y se trabó una lucha entre ellos dos hasta el amanecer. ¿Sí? En Venezuela llamamos esto un entrompe. Se dieron con todo hasta el amanecer. Pero mira, el verso 25 dice: cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob. Pregúntate, leyendo esta historia, ¿cómo es que Dios, hecho un ser humano que se aparece a pelear con Jacob, no puede con Jacob? Es que Jacob era un superhéroe de Marvel, una cosa así. Lo que la Biblia plantea era: Jacob no se rendía. Así que no se rindió Jacob. Peleó y peleó y peleó y peleó y peleó, y por más que lo golpearon, por más que le dieron, siempre se levantaba. Y entonces en el combate Dios dice: tengo que hacer algo. Le dislocó la cadera. ¿Sí? La historia cuenta que después de ese encuentro Jacob nunca más caminó igual. Paréntesis, repite conmigo: los encuentros con Dios auténticos generan cambios en nuestra manera de caminar. ¿Sí? Porque eso fue un encuentro con Dios auténtico. Y Dios le dislocó la cadera, y mientras luchaban eso ocurre, ¿no? Pero Jacob, en la misma movida de Dios, al dislocarle la cadera, le mete una llave a Dios, y aquí ocurre algo único en la historia. No hay otro registro igual. Jacob se convierte en el único hombre en toda la historia de la humanidad que hace que Dios pida cacao. ¿Sí? Jacob le mete una llave tremenda ahí que lleva a Dios a decirle: suéltame, que ya casi amanece. Y mira la respuesta de Jacob. Porque la respuesta de Jacob está diciendo algo. Está diciendo: mira, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo sé quién eres tú. Y yo sé con quién estoy luchando. Y tú tienes algo que yo quiero, que yo anhelo, que yo he perseguido toda mi vida, que ha sido el norte de mi vida. Pero quiero ganarlo de manera digna. No quiero que sea con trampas ni con manipulaciones. No quiero más seguir manejando los hilos de las circunstancias a mi antojo.
No quiero seguir colocando el juego a mi favor a través de métodos indignos. Yo sé quién eres tú y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Amén. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y me encanta eso de Jacob. Porque Jacob dijo, mi vida necesita un cambio. Y yo sé que lo único que puede producir ese cambio que mi vida necesita es tu bendición. Y esto es lo que me revela que este tema de ser bendecido era el gran anhelo de Jacob. Fue el norte, fue lo que lo movió. Este anhelo fue lo que llevó a Jacob a hacer lo que hizo con su hermano. Pero este anhelo también, ese no fue el único encuentro de Jacob con Dios. No, en el camino a la casa del tío, Jacob también se encontró con Dios. Y Dios le mostró un sueño de una escalera. ¿Te recuerdas eso? Y Dios le promete bendecirlo. Y cuando Jacob despierta, dice, ok, yo voy a amarrar esa bendición porque la quiero. Y la forma en el lenguaje de la Biblia era que cuando tú querías atrapar una bendición, tú ofrendabas lo más significativo de tu vida. ¿Y sabes qué ofrendó Jacob? Una piedra. Porque esa piedra había sido la almohada de la noche anterior. El tipo estaba quebrado. Y agarró la piedra y le echó aceite y dijo, te ofrendo esto. Y si tú me bendices, como dices que me vas a bendecir, y yo regreso a esta tierra, y tú me das todo eso, yo me comprometo hoy que el 10% de todo lo que me des será para ti. Por eso es que el dar para Dios es una expresión de mi gratitud. Amén. Y no el resultado de una manipulación. Y este tema lo llevó también a pelear con Dios toda esa noche. Era el anhelo de ser bendecido. El anhelo de que la bendición de Dios para él era importante, pero lo increíble de esta historia, lo interesante de esta historia es que Dios tomó eso en cuenta. Y por eso se apareció esa noche. Porque yo no sé cómo te han hablado a ti de Dios, los evangélicos, pero el Dios del que yo te estoy hablando hoy es un Dios paterno. Un Dios que ama, un Dios que sabe cuál es el anhelo de tu corazón. Y lo que tú sientes y lo que tú sueñas, a Él le importa. ¿Sí? Y le importa porque Él es papá. Le importa porque para Él tus anhelos y tus sueños son importantes. David en el Salmo 37, verso 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón, los anhelos de tu corazón. Pues yo soy papá. A veces voy de salida y viene, usted sabe, mi sifusa y me dice, papá, cómprame unas galletas de chocolate. Y le digo, ¿qué galleta? Nada vale. No tengo plata para tus galletas. Es loca. Y me voy. Pero cuando entro al mercado, veo las galletas. Y yo las compro. Hoy en el carro agarro las galletas, las meto ahí. Y cuando llego a la casa, ella lo sabe, ella está aquí escuchando. Y cuando yo llego a la casa, le abro la puerta del cuarto y le tiro las galletas. Toma. Ay, gracias. Ay. ¿Por qué le compro las galletas? Porque es mi hija. Yo soy su papá. ¿Sí? Y yo tengo esta noticia para ti. Dios piensa igual de ti. Porque Él es tu papá. Y lo que tú sientes, lo que tú sufres, lo que a ti te pasa, a Él le importa. Tú a Él le importas. Y el anhelo de tu corazón no es ajeno al Señor. Lo que tú vivas para Él no es ajeno a eso. Y Él se tomó el tiempo esa noche para parecerse a Jacob. Y mira lo que Dios hace. Dios dice, perfecto, voy a hacer algo contigo. ¿Sí? Voy a actuar en eso que quieres.
Empecemos pues. Verso 27, Génesis 32. Dios le hace una pregunta a Jacob, puntual. Empecemos por aquí. ¿Cómo te llamas? Y cuando uno lee esta historia, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Dios le pregunta a Jacob el nombre? Porque cuando se da esta historia, los nombres formaban parte de la personalidad y del carácter de los individuos. ¿Sí? No es como ahora le colocan cualquier nombre a los muchachos. John Henderson, John Aker, Jubilee. ¿Sí? En el tiempo en que se da esta historia, los nombres estaban asociados con la personalidad, con el carácter de los individuos. Así que preguntarle el nombre a alguien realmente era preguntarle, dime quién eres realmente. Esa pregunta de ¿cómo te llamas? Era, dime quién eres realmente. ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres que te ayude? Empecemos primero, valga la redundancia, con la sinceridad. Sé honesto. ¿Quién eres tú realmente? Esta pregunta fue una concha de mango para un tramposo como Jacob. Porque él pudo haber dicho, yo me llamo Salomón, que quiere decir hijo de paz. O yo me llamo Elías Josué, como se llama el niño Eduardo, Elías Josué, que quiere decir el Señor es Dios, el Señor es el Salvador. ¿Sí? O él pudo decir, yo me llamo Ageo, que quiere decir alegría. O yo me llamo Carlos, que quiere decir simpático. Él pudo haber dicho cualquier nombre. Pero está hablando con Dios, mano. Y a Dios tú no vas a engañarlo. Y me encanta la respuesta de Jacob. Porque su respuesta fue, me llamo Jacob. Y ahí está el punto. Soy un tramposo. Eso soy. ¿Quieres saber quién soy? Soy un manipulador. Soy un hombre que ha manipulado los hilos de las circunstancias toda mi vida. Soy un hombre que todo lo que he alcanzado, todo lo que he logrado, me hace sentir indigno de tu amor, de tu fidelidad. Soy un hombre que engañé a mi hermano, que engañé a mi tío y que he pasado la vida engañando y siendo engañado. ¿Quieres conocer mi vida? Eso soy. ¿Queremos resolver las cosas? Empecemos por la sinceridad, sin máscaras. Porque yo sé quién eres tú. ¿Sí? Pero se trata de mí la pregunta, ¿no? Entérate. Esto soy. Y te quiero decir algo más. No quiero vivir más así. Quiero que esa historia cambie. Quiero sentirme digno de tu amor y de tu bendición. ¿Sí? Por eso peleé toda la noche. Y a Dios le encantó esa respuesta. Porque cuando tú vienes a Dios con sinceridad, con honestidad, tal cual como tú eres, a Dios le encanta que las cosas sean así, con transparencia, expresando tu corazón tal cual como es tu corazón. Entonces Dios le dijo a Jacob, bueno, te tengo una noticia. Ya no te llamarás más Jacob. Ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que tu nombre ahora será otro. Y mira, oye, algo poderoso que ocurre ese día. Dios no cambia las circunstancias de Jacob. No.
Dios cambia a Jacob. Porque a veces nosotros estamos enfocados en cambiar las circunstancias. Si viviera en otro país, si tuviera otra pareja, si yo tuviera un carro más nuevo, ¿sí? Si yo no me hubiese casado con este demonio. Nosotros hablamos de las circunstancias. Y Dios está no interesado en cambiar tus circunstancias. Dios está profundamente interesado en cambiarte a ti. Así que ese día Dios fue a la orilla de ese río esa noche, no a cambiar las circunstancias de Jacob, fue a cambiar a Jacob. Porque a Dios le importaba a Jacob, así como le importas tú. Y Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para lograr eso. Y oye, la historia termina. Jacob le dice: ¿y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. Bueno, ¿y por qué preguntas cómo me llamo? En otras palabras, le digo: ese no es problema tuyo, viejo. Tú quieres la bendición, agárrate. Ahí va, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Y mira lo que pasa luego. Jacob llamó ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Nota esto. Un día Jacob tiene un encuentro con Dios en un sueño aquel, ¿verdad? Y cuando él despierta, llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, puerta del cielo. Y Jacob dice: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. 20 años después, pasan un montón de cosas. Jacob vuelve a encontrarse con Dios y llama el lugar donde se encuentra con Dios Peniel, que quiere decir cara a cara, ¿sí? Y dice: porque he visto a Dios cara a cara. La pregunta es: ¿qué pasó desde Betel a Peniel? Te voy a dar la respuesta. Hubo un proceso. Porque Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de tiempo. Porque en Dios las cosas no son ni fáciles ni inmediatas. Dios se tomó el tiempo desde Betel a Peniel para que Jacob viviera un montón de cosas. Es probable que tú te estés preguntando: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo aquello? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta de Dios para ti hoy: porque estoy procesando tu vida. Porque estoy llevándote a un punto donde quiero que estés. Y ese proceso llevó a Jacob a convertirse de Jacob a Israel. Y esto es lo que quiero que sepas hoy y lo que quiero que te lleves en tu corazón. Dios se tomará contigo todo el tiempo que sea necesario para convertirte en una persona alineada con tu propósito y con tu bendición. Dios se tomará todo el tiempo que sea necesario para alinearte a tu propósito y a tu bendición. ¿Qué quiero que hagas? ¿Cuál es el desafío que quiero que te lleves hoy al salir de aquí o al terminar de escuchar este tema en la radio o en nuestro canal? Esto es lo que quiero que hagas. 1, no te rindas. Pelea. A patada, a dientazo, como sea. Pelea. Pelea por tu bendición. Avanza en el camino de tu bendición. Persiste en el camino de tu bendición. 2, no huyas. De los procesos de Dios no se huye. Los procesos de Dios se enfrentan. Y se aprende todo lo que hay que aprender de esos procesos. Y te lo ruego, por favor, en el amor del Señor, no cometas el error de pretender escapar. Donde te escondas, donde vayas, Dios te va a encontrar. Amén. Dios te va a encontrar. Escóndete en tus argumentos, escóndete en tu rabia, escóndete en tus cosas. Y donde te escondas, aquel Dios que a la orilla de aquel río se encontró con Jacob, aparecerá en tu vida también. Y tú dirás: ¿por qué? Porque tú le importas. Y tú dirás: ¿por qué? Porque a Él le da la gana. Y tú dirás: ¿por qué? Porque Él te ama.
Y te preguntarás, ¿y por qué? Porque es tu papá. Y tiene un plan para ti. Amén. Y tiene un plan para ti y te va a bendecir. ¿Quieres estar en pie ahí donde estás? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.